Buenas tardes a todos. Estamos en la clase de geometría y trigonometría. Hoy es 11 de enero y vamos a continuar, porque de hecho ya empezamos con este tema en la clase pasada. Vamos a continuar el día de hoy con círculo. Veremos algunos otros, algunas otras definiciones y algunos resultados a partir de esas definiciones. Les dejo por acá el libro de referencia y vamos a ver ya esta parte de cómo relacionar el ángulo con el arco que interseca en el círculo. Cuando nosotros sumamos las medidas de los distintos ángulos alrededor del centro O, que es el centro de este círculo, por ejemplo, si nosotros vamos aquí considerando distintos ángulos y cada uno de estos ángulos los vamos sumando y alrededor pues de todo el centro hacemos el procedimiento, llegaremos al resultado total que es de 360 grados, ¿verdad? El número total de grados que hay alrededor. Estoy colocando aquí un segmento de recta OA en donde comenzaríamos a contar estos distintos ángulos hasta llegar nuevamente a la misma recta y eso pues nos da un total de 360 grados. Ahora, de manera semejante, el círculo se puede separar ahora en arcos. La semana pasada, no, esta semana trabajamos sobre este tema de arco. Y entonces, cada uno de estos ángulos, aquí estoy mostrando la división de un grado para una porción del círculo. Entonces, es como una especie de zoom. Vean que aquí vienen las divisiones de estos grados. Y entonces, en cada uno de estos grados está definido también un pequeñísimo arco. Este arco pues corresponde a un grado, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esto es un grado de medida de arco. Es como relacionaríamos los grados con la medida del arco. Por ahora vamos a interpretar esta medida del arco en términos de el grado, o sea, los grados que comprende, digamos, este arco. Así es que esta separación de 360 pequeños arcos iguales, pues nos da esa relación, o es así como lo vamos a relacionar. Entonces, vamos a establecer una relación entre el arco y el ángulo a partir justamente de esta división. Decimos que cada uno de los 360 arcos mide un grado. Esta es una forma de relacionar al arco con el ángulo. Sin embargo, más adelante lo que vamos a interpretar como la medida del arco se hará en términos de una longitud, pero por ahora la interpretación que vamos a dar es en términos de el ángulo que representa, ¿verdad? Entonces, ese arco se forma a partir de cierto ángulo y vamos a decir entonces la medida de ese arco, pero en términos de grados. ¿Okay? Por ejemplo, aquí diríamos que el arco que vemos aquí en color rojo mide un grado. Es así como lo vamos a interpretar. ¿Okay? Bien, vamos a comenzar con el primer postulado de este tema, que es el postulado 16. Y lo que nos dice el postulado es que en un círculo, la medida en grados, aquí vamos al círculo con centro en O, la medida en grados de un ángulo central es igual a la medida en grados de su arco intersecado. Por ejemplo, si este ángulo central, que estamos llamando teta, mide 30 grados, el arco intersecado que vemos representado aquí por los puntos extremos AB, diremos que mide también 30 grados. Entonces, es una forma de medir este arco
no en términos de la longitud, sino en términos del ángulo que pues está intersecándolo. Entonces, es muy importante usar aquí la notación correcta para decir que es la medida. No es el arco en sí, es la medida. Entonces, la medida del arco AB, que vemos aquí, es igual a la medida del ángulo teta. ¿Okay? Y esta medida pues la estamos haciendo nosotros ahora en grados. Veamos un caso particular. Observen que este círculo con centro en O se ha dividido en 4 partes exactamente iguales. Tenemos los segmentos AC y BD. La medida del ángulo AOB, perdón, la medida del arco AOB, en este caso, bueno, este es el ángulo. Este sería el ángulo AOB, es de 90 grados. Aquí nada más hay un detallito sobre la notación, perdón, este es AOB, es de 90 grados. Esta es una división y cada una de ellas es de 90 grados. El arco en sí, pues aquí no comprende el punto O, nada más permítanme hacer esa corrección. Al que nos referimos como arco AB, pues sería este que voy a señalar. Ajá. Y como ya vimos por el postulado, su medida corresponde al ángulo que está intersecando, y este ángulo mide 90 grados, pues su medida también será 90 grados. La medida del arco BCD, bueno, este sí requiere 3 puntos porque podríamos ir de B a D en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, de BCD, este es un arco que mide 180 grados. Sí, Ale, no te preocupes. Mide 180 grados. Y por otro lado, la medida del arco AD, vamos a dejarlo aquí simplemente como AD, es de 90 grados. O no es un punto de la circunferencia, entonces no lo puedo colocar como parte del arco. AD, este de aquí, es de 90 grados. ¿Okay? Entonces, al sumar las medidas de estos 3 arcos, vemos que el resultado es 360 grados. La suma total de los arcos, es decir, de toda la circunferencia, es de 360 grados. Pero esta medida está hecha en términos de arco, no del ángulo que podríamos medir alrededor del centro O, sino a partir de estos arcos. Recuerden que aquí vamos a usar las medidas de los arcos en grados. Entonces, podemos concluir que la suma de las medidas de los arcos consecutivos que forman un círculo es exactamente 360 grados. Bueno, viene ahora esta aclaración sobre cuándo van a ser iguales las medidas y cuándo van a ser congruentes los arcos, porque ahí hay que hacer una distinción. Veamos estos dos círculos que ambos tienen centro en O. Y entre el primero, que es entre los puntos A y B, hay un ángulo formado y el arco mide 50 grados. Para este otro caso que tiene un radio mayor que el anterior, también al centro le llamé O, pero puedo llamarlo de otra forma, están los puntos W y Z sobre el círculo y el ángulo central es de 50 grados. Por lo tanto, el arco WZ es de 50 grados también. Entonces, la medida del arco AB es igual a la medida del arco ZW, que es de 50 grados. Pero el arco AB y el arco WZ pertenecen a círculos que tienen diferente radio. Es decir, si ustedes intentan traslapar estos dos arcos, pues no van a coincidir. Entonces, sus medidas
en términos de grado son iguales. Pero ¿qué va a ocurrir con los arcos? Los arcos no van a ser congruentes. Y hay una ligera diferencia con respecto, por ejemplo, a segmentos o a los propios triángulos o a ángulos. Por ejemplo, las medidas de dos ángulos son iguales, entonces los ángulos son congruentes, pero aquí no. En términos de grados, estos arcos tienen la misma medida, pero no serán congruentes. ¿Okay? Entonces, solamente hay que aclarar ahí. Esta es una frase que podría ayudarnos. Dice, para el caso de arcos medidos en grados, habrá que hacer una distinción entre arcos con medidas iguales, como son estos dos arcos, y arcos congruentes. Vamos con la siguiente definición, que es ahora sí la definición de arcos congruentes. En un círculo o círculos congruentes, fíjense que aquí ya hay una restricción. La definición habla de un mismo círculo o dos círculos, pero que son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes esos círculos? Que su radio tiene la misma longitud. O círculos congruentes, los arcos congruentes tienen medidas iguales. Entonces, no podemos hablar de congruencia entre arcos si esos arcos están en círculos que no son congruentes. Por ejemplo, el que vemos aquí hay un círculo. Los dos círculos tienen centro O. Vemos que está el arco AB y el arco CD, pero tienen radios diferentes. Ambos son producto de la intersección con este ángulo que es el mismo, no tengo aquí la medida, pero estos dos arcos, como lo vimos en el caso anterior, no podrían ser congruentes. Ajá. ¿En dónde se va a establecer una congruencia? Cuando los dos círculos, o bueno, cuando esos dos arcos pertenezcan al mismo círculo o cuando los dos círculos a lo mejor pertenecen a círculos diferentes, pero esos dos círculos son congruentes. ¿Okay? Y bueno, la nota también podría auxiliarnos. Nos dice, observe que la definición de congruencia de arcos aplica para aquellos arcos en el mismo círculo o aquellos arcos en círculos diferentes, pero que estos son congruentes. Entonces, aquí en la figura vemos que la medida del arco AB es igual a la medida del arco CD, porque su medida en grado solamente depende de este ángulo, que es el mismo para los dos, pero el arco AB no es congruente con el arco CD. ¿Okay? Entonces, eso puede, digamos, confundir porque para el caso de ángulos o de segmentos, pues no, vaya, la congruencia implicaba que tuvieran la misma medida, ya sea en grados o en el caso de segmentos, pues de longitud, pero aquí no. Bien, vamos al postulado 17. Nos dice que ese es un postulado de, bueno, que relaciona el arco y la suma de estos arcos. Bueno, aquí tenemos primero el círculo con centro en O y los puntos ABC. Si los arcos AB y los arcos BC se intersecan únicamente en el punto B, entonces la medida del arco AB más la medida del arco BC es exactamente igual a la medida del arco ABC. Eso es algo que vamos a establecer como verdadero. Recuerden que es un postulado. Entonces, podemos sumar estos arcos en términos de grados y obtener la medida del arco total. Aquí es muy importante que se cumpla esta condición. La intersección entre los dos arcos es solamente a través del punto B. Bueno, vamos ahora con la siguiente definición, que es la de ángulo inscrito. Un ángulo inscrito de un círculo es un ángulo cuyo vértice está situado sobre el propio círculo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo inscrito θ. Observen que su vértice está justamente en el círculo que tiene centro O. Ajá. Y sus lados
sus lados son cuerdas del círculo. Ya hemos definido este concepto de cuerda. Recuerden que es un segmento que une a dos puntos del círculo. Entonces, los dos puntos A y C son, bueno, van a formar las dos cuerdas que son los dos lados de este ángulo. ¿Okay? Entonces, este es un ángulo inscrito. Ahora vamos a pasar a una actividad en GeoGebra que vamos a hacer todos aquí. Bueno, espero que tengan oportunidad de hacerlo y si no podríamos ilustrarlo de cualquier forma a partir de lo que haga otro compañero. Entonces, vamos a la actividad. Bueno, ahora les he compartido un enlace a GeoGebra y vemos las instrucciones para esta primera actividad. Nos pide primero, bueno, la actividad se llama ángulo inscrito, como la definición que acabamos de ver. Nos pide en principio, con la herramienta que ven aquí, está el icono para la construcción de círculos, construye un círculo de radio 10 unidades. Una vez que tenemos construido este círculo, aquí en el panel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar 3 puntos sobre el círculo y los nombraremos como A, B y C. ¿Okay? El centro del círculo lo vamos a llamar O. Y posterior a eso, construiremos las cuerdas AB, que son segmentos de recta. Acá ya tiene la herramienta para unir dos puntos. Entonces, vamos a construir las cuerdas AB y CB. Los radios OA y OC. Después vamos a medir el ángulo ABC. Eso lo pueden hacer con la herramienta que estoy señalando, donde tienen este ángulo como alfa. Ajá. Recuerden que para medir el ángulo tienen que marcar los 3 puntos. Ya por ahí su compañero Alejandro también nos mostró en alguna clase esta herramienta y ahora pues vamos a usarla. Entonces vamos a medir el ángulo ABC. Después observaremos también el ángulo AOB. Bueno, más que observarlo, pues es medirlo y encontraremos una relación entre estos dos ángulos para responder la pregunta que nos hacen aquí. ¿Qué relación existe entre ángulo ABC y AOC? ¿Okay? Así que, pues adelante, comiencen a hacer la actividad. Si algunos de ustedes no tienen ahora la posibilidad de ingresar, pueden conservar el enlace y hacerlo posteriormente. ¿Okay? Bien, pues, ¿cómo? Nada más se cierra la página, se le dan el tachecito y ya no se guarda y todo. Sí, aquí yo ya en mi perfil de docente veo el avance que tuvieron. Sí, como en las otras actividades que han hecho en GeoGebra. Ahí se queda guardado exactamente. Muy bien. Pues vamos ahora a continuar con el siguiente teorema que relaciona justamente el ángulo inscrito y el arco intersecado. Recordemos cómo se ha definido la medida de este arco que está comprendido entre un ángulo central. Entonces, a partir de esa definición, pues veamos y un poco con la idea de esta actividad en GeoGebra que acaban de hacer, veamos lo siguiente. Dice el teorema, la medida de un ángulo inscrito, como lo es este ángulo B, de un círculo es la mitad de la medida de su arco intersecado. Este arco intersecado que vemos aquí, que es AC, vean que aquí está el ángulo inscrito, el arco intersecado. La medida del arco intersecado, no olvidemos que se obtiene con la medida de este ángulo central. Entonces, el teorema puede ser equivalente a lo siguiente, la medida de el ángulo inscrito, en este caso el ángulo B, es la mitad de la medida del arco, bueno, que en este caso perdón, del ángulo AOC. Entonces, obteniendo la medida de este ángulo, pues simplemente lo trasladamos a la medida del arco. Bueno, en términos de la imagen, lo que dice el teorema es que la medida del ángulo θ es un medio de la medida del arco AC. Y eso es lo que vamos a verificar.
Para la demostración de este teorema, vamos a considerar 3 casos. Nosotros vamos a demostrar únicamente los casos 1 y 2 y después tendrán el caso 3 ya como una actividad extra. El caso 1 es cuando un lado de ese ángulo inscrito es justamente un diámetro. Observen que en la primera figura tenemos el ángulo inscrito, pero uno de los 2 lados de ese ángulo inscrito es un diámetro. Ese es el primer caso. El caso 2 es cuando, bueno, aquí tenemos nuevamente el ángulo inscrito, pero el diámetro que pasa por el punto S, que es el vértice del ángulo inscrito, se encuentra dentro de ese ángulo inscrito. Ese es el caso 2. Y el caso 3 es aquel en donde el diámetro que pasa por el vértice del ángulo inscrito, el punto S, verán aquí está el diámetro, se encuentra fuera de ese ángulo inscrito. Aquí está el ángulo inscrito y este diámetro se encuentra fuera. Esos son los 3 casos que vamos vamos a verificar los 2 primeros. ¿Okay? Bien. Para el caso 1, ¿qué tenemos como hipótesis? Que el círculo con centro en O, cuyo ángulo inscrito es el ángulo RSW, véanlo aquí en la figura, y diámetro SW, ¿ok? Entonces, esta es la hipótesis. Tenemos un círculo con centro en O, un ángulo inscrito, RSW, y el diámetro que es el mismo SW. Nada más aquí me faltó una barrita. Bueno, el diámetro en medidas, pues. El segmento mide esa distancia. Okay. Ahora, vamos a demostrar que la medida del ángulo S, este es el ángulo inscrito, o RSW, también lo pueden llamar así, es un medio de la medida del arco RW. Eso es lo que vamos a ver. Y ustedes ya lo vieron ahora en la actividad en GeoGebra, pero esos solamente son casos específicos. Para que este resultado sea un teorema, pues habría que demostrarlo de manera general. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es construir el segmento RO, que es un radio, RO. Aquí tenemos la línea punteada. Ese es el primer paso. Esto significa que la medida del ángulo ROW, voy a seguirlo así, es la medida del ángulo ROW, es igual a la medida del arco RW. Ya que pues este ángulo central tiene la misma medida del arco que está intersecando. Eso lo acabamos de ver, ¿ok? Entonces, la medida de este ángulo corresponde a la medida del arco RW. ROW. Ese es el ángulo. Bueno. Por otro lado, sabemos que RO es un radio y SO también es un radio. Eso significa que estos segmentos son congruentes. Aquí hemos marcado la congruencia. ¿Ok? Entonces, ambos son radios del círculo con centro en O. Por lo tanto, son congruentes. Bueno, lo anterior nos conduce a concluir que el triángulo ROS es un triángulo isósceles. Tiene 2 lados congruentes. ¿Qué significa eso? Pues significa que los ángulos R y S también son congruentes y eso lo encontramos en la siguiente figura. Entonces los ángulos R y S son congruentes. Entonces ya tenemos aquí la congruencia de 2 ángulos y 2 lados. Es un triángulo isósceles.
Bien, ahora existe también un resultado en el tema de triángulos, en donde, bueno, a partir de la definición de ángulo exterior que vemos aquí en color naranja, entonces el ángulo ROW es un ángulo exterior a este triángulo del que ya hablamos, ROS. Vean que está aquí por fuera. Eso significa que si sumamos los dos ángulos, no el adyacente a este exterior, ese no, sino los dos ángulos que restan, si los sumamos, la suma de ellos dos nos dará justamente este ángulo exterior. Recuerden que eso viene de la suma de los tres ángulos interiores, 180 grados. Entonces, este ángulo completo es un ángulo llano. Lo que le falta para completar 180 grados a este ángulo que estoy señalando, ROS, pues es justamente la suma de los dos, que son congruentes. Entonces, la medida del ángulo ROW es igual a la medida del ángulo R más la medida del ángulo S. ¿Okay? Esos, al sumarlos, nos van a dar este en color naranja. Y si encontramos el ángulo en color naranja, pues ya habremos de encontrar también la medida del arco. Bien, justamente hacia esa dirección vamos. Pues la medida del ángulo ROW, ya lo habíamos visto, es la suma de los ángulos R y S. Pero estos ángulos son congruentes. De hecho, aquí los tenemos marcados en color azul. Entonces es lo mismo que escriba medida del ángulo R o medida del ángulo S. Lo voy a dejar en términos de S. Entonces, medida del ángulo R lo sustituyo como medida del ángulo S porque los dos ángulos son congruentes. Haciendo ahí un poquito de álgebra, sumo estas dos cantidades que son semejantes y tengo dos veces la medida del ángulo S. De aquí vamos a despejar la medida del ángulo S. Simplemente es una ecuación, multiplico por un medio, que es el factor que me sirve para despejar. Y la medida del ángulo S es entonces un medio de la medida del ángulo ROW. Pero como lo habíamos visto, este ángulo tiene ROW, mide, o la medida del arco RW es la medida del ángulo ROW. Así que ahora sustituyo este ángulo, la medida de este ángulo, por la medida del arco. Y bueno, eso es justamente lo que queríamos demostrar. La medida del ángulo S es un medio de la medida de este ángulo inscrito, es un medio de la medida de este arco. ¿Okay? Y es así como verificamos ya el teorema, pero solamente para el primer caso. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No. ¿No? Okay. Bueno, ahora vamos a ver el caso 2 y ahí vamos a concluir la sesión. Para el caso 2, recuerden que el diámetro que pasa por el vértice del ángulo inscrito se encuentra en el interior de ese ángulo inscrito. Lo tenemos aquí, está en el interior. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a verificar que aquí también se cumple que la medida del ángulo es RSW, es la mitad de la medida del arco. En este caso es el arco RTW. ¿Okay? Bien, pues entonces vayamos primero con las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Que tenemos un círculo con centro en O y el ángulo RSW es un ángulo inscrito y el diámetro, que es ST, está en el interior de este ángulo inscrito, del RSW. Esa es la hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Que la medida del ángulo RSW es la mitad de la medida del arco RTW. Para hacer esto, primero vamos a hacer una división de dos ángulos. El ángulo RSW lo vamos a dividir en dos partes.
lo pueden ver aquí, RST, ajá, y el ángulo TSW lo estamos dividiendo en dos partes, así es que la medida del ángulo completo pues es la suma de las dos medidas de estos ángulos. ¿Okay? Y eso mismo vamos a hacer con los arcos. Así que esta figura es como si quedara descompuesta en dos partes. Vean que por un lado está RST, solamente esta primera parte, y por el otro lado TSW, esta segunda parte, TSW. Observen que para los incisos A y B, ya así por separado, se cumple que uno de los dos lados es justamente en un diámetro. Ajá. Vean que aquí es el diámetro ST y aquí es el diámetro TS o ST también. Es decir, cada uno de estos dos ángulos inscritos pertenece al caso 1 y el caso 1 ya lo verificamos. Ajá. Entonces, esto significa que, por ejemplo, para el primer ángulo inscrito, la medida del ángulo RST es un medio de la medida del arco RT. Eso ya lo verificamos con el caso 1. Vimos que se cumple siempre que uno de los lados sea el diámetro, como es este caso. Y lo mismo aquí, la medida del ángulo TSW es un medio de la medida del arco TW. Bueno, usemos estas dos ecuaciones. Ahora ya las tenemos aquí escritas. Vean, están las mismas ecuaciones. Y sumemos. Voy a sumar el lado izquierdo de las dos ecuaciones. Agrego la misma cantidad. Y del lado derecho también sumo. Bueno, aquí simplemente factorizo un medio. Es una cuestión de álgebra. Y por el postulado 9 que vimos hace tiempo, que es el postulado de ángulo adición, la medida de este ángulo RST más la medida del ángulo TSW es la medida del ángulo completo. Ya lo vimos aquí. RSW, TSW. Nos da el completo. RSW, que estoy colocando en la ecuación número 6. Entonces, sustituyendo 6 en la ecuación 5, el lado izquierdo de esta ecuación 5 se convierte solamente en la medida del ángulo RSW y el lado derecho lo dejé igual. ¿Okay? Esta es la ecuación número 7, aquí no se alcanza a ver, pero es la número 7. Ahora, el postulado 17 nos dice que como RT y TW, los dos arcos RT y TW solamente se intersecan en un punto. Vean, aquí está el punto de intersección, solamente estos dos arcos, RT y TW, coinciden en el punto T. Y entonces el postulado, que de hecho vimos hoy también, nos dice que cuando eso ocurre, entonces podemos considerar que el arco completo es la suma, o la medida del arco completo es la suma de las medidas de los dos arcos. Si sustituimos esta suma que tenemos en la ecuación número 7, vean aquí está la suma, esta suma de medidas de los arcos la sustituimos por una sola medida del arco completo RTW, que es esta, RTW. Eso significa que pues ya al sustituir esta medida en la ecuación número 7, aquí la sustituimos, la medida del arco RTW, llegamos justamente a lo que se quería demostrar, que la medida del arco RSW es la mitad de la medida del arco RTW. La tenemos aquí. ¿Okay? Y es justamente lo que queríamos demostrar. Bueno, el caso número 3 no lo voy a verificar. Voy a terminar este video con algunos resultados más. Entonces, revisen, por favor, cuando suba este video, la siguiente parte. Ya no los voy a detener más ahora, pero sigue todavía un teorema que voy a verificar y entonces lo pueden consultar en las notas y si hay algo que no se comprenda, también
podrían consultar el video. Cuídense mucho, nos encontramos el día de mañana. Pasen bonita noche. Nos vemos. El siguiente teorema que vamos a trabajar es aquel que relaciona el ángulo inscrito específicamente en un semicírculo. El teorema dice lo siguiente: un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Este teorema afirma que cuando se trata de un semicírculo, vemos aquí en la imagen, el segmento TR es un diámetro y este del círculo con centro en O, y este diámetro divide al círculo en dos partes. De este lado donde estoy señalando se encuentra el punto S mayúscula y es justamente ahí en donde se coloca pues el ángulo inscrito, o sea, el vértice es el punto S. El teorema afirma que el ángulo inscrito es justamente un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si bien se trata de un semicírculo, veremos para la demostración que en realidad tenemos que trabajar con el círculo completo, y por eso es que pues la referencia está aquí, se ve, es el círculo completo. Vamos a ver ahora cómo demostramos este teorema. Primero comenzamos con la hipótesis, ¿verdad? ¿Cuál es la información que se tiene? Pues lo que sabemos es que el segmento RT es diámetro del círculo con centro en O, en el punto O. También sabemos que S es un punto que se encuentra sobre el círculo con centro en O, y que pues para formar por supuesto el triángulo se requiere que S no sea ni el punto R ni el punto T. Bueno, lo que tenemos que demostrar es que la medida del ángulo RST, o simplemente el ángulo S, es exactamente de 90 grados. Eso implicaría pues que este ángulo es un ángulo recto. Bueno, vayamos entonces a lo siguiente. El segmento TR, como lo vemos aquí, divide a este círculo en dos semicírculos. Por un lado está el semicírculo que voy a llamar TSR, haciendo referencia a un punto por donde pasa este semicírculo, es decir, colocando los dos extremos, que son los extremos del segmento diámetro, y otro punto intermedio, que es el punto S. Entonces lo voy a llamar así, el semicírculo TSR. Y por otro lado, el semicírculo que voy a llamar TVR, en donde V es un punto que no se encuentra en el semicírculo TSR. ¿Okay? Vean que a pesar de ser un teorema que involucra solamente un semicírculo, haremos uso del círculo completo para la demostración. Bien. Pues establecido entonces esto del punto B y el punto S, que se encuentran en semicírculos, digamos, opuestos por el diámetro TR, veamos lo siguiente. El ángulo RST, que de hecho es nuestro ángulo de interés, es un ángulo inscrito del círculo con centro en O, cuyo arco de círculo es el arco. Vean que aquí es como el teorema anterior. Tenemos dos cuerdas y estas dos cuerdas pues definen, bueno, aquí tenemos el ángulo inscrito y todo este arco, que de hecho nosotros demostramos en el teorema anterior que la medida de este ángulo S es la mitad de la medida del arco que interseca. Entonces, para este ángulo RST tenemos el arco TVR. Y como ya lo he mencionado, la medida del ángulo RST es la mitad
de la medida del arco TVR. Bueno, esto lo sabemos del teorema que demostramos en clase y que de hecho con la actividad de GeoGebra ustedes también exploraron para cualesquiera T y R, no necesariamente parte de este diámetro. Por el postulado 16, que es el postulado del ángulo central, sabemos que la medida del ángulo TBR, la medida del ángulo, perdón, del arco TBR, es el arco TBR, corresponde a la medida del ángulo TOR, ¿verdad? Eso es lo que dice el postulado. Pero el ángulo TOR es un ángulo llano, es un ángulo que mide 180 grados. Esto significa que la medida, bueno, sustituyendo el valor de la medida del ángulo TOR en la ecuación 11, pues entonces encontramos que la medida del ángulo TBR es de 180 grados. ¿Okay? Ahora, vamos a sustituir la ecuación 13 en la ecuación 10. Aquí tenemos que la medida del ángulo TBR es de 180 grados. Y la ecuación número 10, aquí contiene la medida de este ángulo arco TBR, que es de 180 grados. ¿Okay? Así es que vamos a sustituir este resultado de la igualdad número 13 en esta ecuación. No se alcanza a ver el número, pero es el número 10. Es un medio de la medida de TBR. Entonces esta medida la sustituimos por 180 grados. Al multiplicarla por un medio, pues el resultado es 90 grados. Eso nos dice que la medida del ángulo RST es de hecho 90 grados. Y con esto verificamos el teorema. Entonces, cuando se trate de un semicírculo, el ángulo inscrito, de hecho podríamos pues visualizar únicamente la parte del semicírculo, aunque repito, para la demostración se requiere del círculo completo. Pero cuando se trate de este ángulo inscrito en el semicírculo, el ángulo inscrito siempre será de 90 grados, siempre será un ángulo recto. Es un resultado pues interesante. Y con esto terminamos la sesión de hoy, 11 de enero.